Y seguimos en esta jornada de discusión. A continuación, la conferencia ¿Hacia dónde irá la política pública en salud y cómo incidirá en el desarrollo del país?, a cargo de Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos. Y de verdad quiero celebrar la posibilidad de realizar este foro y agradezco a Semana la posibilidad de estar con todos ustedes. Yo quisiera empezar por decir que esto es lo que hubiera querido hacer yo el pasado 3 de marzo cuando me posesioné como ministro, y esta hubiera sido posiblemente la vida que yo quisiera haber tenido. Pero se me atravesó una pandemia y eso me ha hecho cambiar mis prioridades, como se las ha hecho cambiar a todos los colombianos y se las ha hecho cambiar a todo el sector salud. Pero esto no es óbice para que no podamos claramente pensar a futuro y a presente para este año, especialmente el año 2021, que nosotros vamos a estar enfrentando y tenemos que hacernos a la idea que tenemos que estar enfrentando una triple realidad. Tener que estar avanzando en el control, seguir avanzando en el control de la pandemia, avanzar muy acelerada y rápidamente en la cobertura que requerimos para lograr inmunidad de rebaño a través de la vacunación. Y por último, y también muy importante, mantener toda la actividad social y económica de nuestro país. Y en ese tercer punto, específicamente para el sector salud, es muy importante que tengamos claro que el sector salud también tiene unas prioridades más allá del COVID, y esas prioridades se entrelazan con la decisión de hacia dónde irá la política de salud en el inmediato futuro. Indudablemente, la pandemia nos ha generado unos efectos. Yo creo que nosotros, y lo que uno visualiza en la situación actual del país, con el nivel de afectación que tenemos, podríamos estimar que en este momento en el país estemos alrededor de un 45% de 50% de seroprevalencia, quizás siendo optimistas, de COVID-19 en Colombia, y que con la vacunación y nuestro objetivo es llegar al 70%, vamos a estar ya reduciendo esa etapa de brote. Probablemente eso se nos va a insinuar una situación de una nueva normalidad, pero indudablemente esto no va a ser un proceso instantáneo, no está siendo un proceso instantáneo, está siendo un proceso en el cual hasta que no lleguemos a ese 70%, seguramente vamos a estar generando y teniendo afectación importante por parte de la pandemia, y los sistemas y los servicios de salud van a estar de todas maneras estresados por dicha situación. Esto, en la eventualidad de que no nos suceda algo extraordinario que esperamos que no pase, cepas nuevas que lleguen, que tengan una capacidad infecciosa diferente o no puedan ser controladas por las vacunas que están actualmente disponibles, o la eficacia de las vacunas sea muy baja frente a estas cepas. Esos son incógnitas que todavía tenemos, y que la estacionalidad es un tema que no se ha resuelto en el caso del coronavirus, pero probablemente el inmediato futuro nos lo estará diciendo. Pero digamos que seamos optimistas, pensemos que este país va a voltear la página del COVID-19 en algún momento en este año, pero de todas maneras es muy importante tener, y por eso celebro esta oportunidad, visualizar cuál va a ser el futuro del COVID, de la política de salud en Colombia. Eso es evidentemente muy importante, y yo quiero como lanzar unos lineamientos para que todos lo tengamos claro. Yo empezaría por lo que tiene que ver con el cierre. Nosotros tenemos un sistema de salud que ha tenido una situación muy compleja en el pasado, que este gobierno le puso el pecho especialmente al tema de sostenibilidad financiera y cierre de los efectos, de los efectos negativos que venía arrastrando el sistema, esencialmente a través de lo que es el acuerdo de punto final.
En esto hemos venido trabajando, hay un punto final territorial y hay un punto final, digamos, general. En el territorial se resuelven las deudas generadas por los entes territoriales, por el no PBS, y en el otro las deudas generadas en el sistema, también por el no PBS, pero que no tuvo una representación territorial, pero también por las deudas generales del sistema en el pasado que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Hoy en día tenemos una mayor claridad de cuáles son, digamos, los objetivos que podríamos tener en ambas líneas. En el territorial seguramente estaremos hablando de que podremos llegar a cubrir 150, 200 mil millones. Realmente se ha agotado gran parte y los departamentos que quedan en las diferentes fases para el punto final territorial realmente nos dan un número una cuenta muy grande de lo que podría estar disponible para avanzar, pero individualmente en el tema de cuentas vamos a seguir avanzando. En el punto final que llamo general, en esas cuentas, realmente, según los datos que está teniendo la ADRES hoy en día, podríamos decir que tenemos más o menos la cuenta de deudas en ese momento, según los datos de la ADRES, está en 11.5 billones de pesos. De esos 11.5 billones de pesos se han podido definir en los estados financieros de EPS e IPS alrededor de 8.6 billones. De esos, más o menos 7 billones se han podido validar realmente como cuentas que se han podido establecer como ciertas. Y de esas cuentas, alrededor de 5 billones más o menos se han podido establecer que se han venido pagando en el pasado en forma de anticipo. Es decir, nuestro sistema ya ha venido recibiendo recursos importantes de parte del acuerdo de punto final a través de los anticipos y pagos previos que se hicieron en el pasado para solventar el tema de punto final. ¿Qué nos queda? Durante el año, la estimación de la ADRES es que en este capítulo se pagaron aproximadamente y cubrieron 2.1 billones de pesos. Y nos queda una cuenta que se irá desarrollando de inmediato futuro en este año 2021, que es nuestro objetivo de cubrir aproximadamente 3.6 billones de pesos, la diferencia entre 8 billones y los 11.6 aproximadamente que existen. Esa va a ser una tarea bastante grande, bastante importante, pero nuestra aspiración es solventar claramente esta cuenta que tenemos ahí. Y empezar a sincerar los estados financieros. Yo creo que nosotros tenemos que tener no solo el objetivo de pagar, de dar liquidez al sistema, sino también, supremamente importante, de poder solventar los estados financieros. Y yo creo que en conjunto con la Superintendencia de Salud estaremos haciendo un ejercicio muy grande de poder depurar los estados financieros de EPS e IPS a lo largo del 2022 y poder probablemente desde este gobierno entregarle al siguiente gobierno un sistema donde no solo se hayan pagado las cuentas, sino hayan depurado por lo menos hasta el año 2021 los estados financieros y podamos avanzar. Eso nos abrirá una cantidad inmensa de posibilidades en un sistema realmente agobiado por las deudas y en la posibilidad de generar y con el peso general de tener que estar siempre en una fricción permanente entre EPS, IPS, sistema, tratando de tener la mejor estructura. Yo creo que a futuro eso nos podrá proyectar y allí vendrán muchas incógnitas, muchas preguntas sobre la solvencia financiera propia de los diferentes agentes, cuál es la solvencia real, porque lo que también es claro es que un poco la solvencia que actualmente tenemos tiene está muy contaminada, por lo menos por estas deudas, muchas de las cuales son deudas que no tienen, según las cuentas de la ADRES, todo el respaldo, digamos, basado en auditorías y demás.
Entonces, digamos que esta proyección va a ser supremamente importante. En este tema de sostenibilidad financiera, obviamente, tenemos claramente unas metas que cubrir y esas metas se estarán generando a lo largo del próximo año y medio. ¿Qué nos permite pensar a futuro esta visión? Yo creo que la pandemia, con todas sus complejidades, nos abrió un conjunto inmenso de posibilidades que probablemente antes de la pandemia no soñábamos. Y yo diría que la mayor parte de ese conjunto de posibilidades está en la forma en que atendemos a las personas. Nosotros entramos en marzo de 2021 con un sistema orientado hacia la atención en consultorio, hacia la atención hospital, basada en el hospital, basada en la alta complejidad, y vamos a salir de esta pandemia con un sistema donde la teleasistencia, la asistencia domiciliaria, la salud en el domicilio se ha vuelto una forma muy efectiva de resolver los problemas de las personas. Yo creo que hemos multiplicado prácticamente 50 veces la capacidad de hacer teleconsulta, teleasistencia, atención domiciliaria. Y yo creo que hemos podido demostrar que el sistema, incluso desde las EPS, se puede acercar muchísimo a las personas bajo una interacción diferente al de abro el consultorio, entro donde un médico que no conozco, me da una fórmula, busco la fórmula, si no la resuelvo me da la tutela y con la tutela lo consigo y cierro el consultorio y la próxima vez que llegue tengo otro médico con otras condiciones y otras características. La pandemia nos ha obligado a las malas a lo que buscábamos de alguna manera en el sistema de salud, que es centrar la atención en el paciente. Nos ha tocado a todos correr para generar pruebas en casa, atención médica en casa, para adaptar los hospitales y los centros de atención básica alrededor del paciente. Y eso es un efecto muy positivo que no podemos perder. De manera que yo creo que en la política de salud lo que sigue a continuación, y creo que a nosotros como ministerio nos corresponderá liderar durante este año 2021, es la posibilidad de tener un sistema centrado en el paciente a través de un modelo de implantar modelos de atención que recojan lo que hemos ganado en la pandemia, pero que también generen unos valores agregados y abran y restituyan la confianza de las personas en el sistema. Creo que también tenemos un momento en el que la gente reconoce que ese sistema tan criticado les ha dado respuesta. Y eso hay que aprovechar. Entonces, creo que en el inmediato futuro nosotros estaremos trabajando en lo que será el modelo de atención, la atención integral a las personas, todos en el contexto de la ley estatutaria de la salud, en lo que implica todas las redes integrales, rutas de atención y en estructurar un modelo de atención con enfoque en medicina familiar, en el cual la persona llegue a interactuar con el sistema con una cara conocida y con quien le pueda responder en condiciones más allá de la pura obligación contractual entre un médico y un paciente anónimos. Hoy la posibilidad de generar gestión de riesgo, las plataformas, tuvimos que aprender a utilizarlas para gestionar el riesgo, tuvimos que generar plataformas nuevas como Secovid, donde integramos la atención del paciente con la vigilancia epidemiológica, con las pruebas y donde el paciente lo empezamos a buscar tanto desde el ente territorial como desde la EPS de una manera absolutamente activa. Y además vamos a tener dos coyunturas muy importantes.
Eh, eh, la implementación de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, que es un proyecto que tenemos que impulsar a partir de las normas de las leyes existentes. Ese impulso en la historia clínica permitirá que el paciente tenga la tranquilidad o el ciudadano tenga la tranquilidad de poder ir de una institución a otra, navegar dentro de una red de atención sin tener que perder toda su información, y para los médicos obviamente tener la posibilidad de interactuar y recoger información de sus pacientes y poder tener mayor asertividad en el diagnóstico, en el manejo y en el tratamiento. Yo creo que la política de inmediato futuro tiene que ser una política muy orientada hacia la atención, hacia el servicio. Y ese es el punto, son los puntos en los cuales el sistema se juega su propia legitimidad y su permanencia en el mediano y largo plazo. De manera que estaremos trabajando muy fuertemente en ese tema para estos temas, digamos, de modelo de atención, para poder avanzar en el desarrollo del sistema. También la pandemia nos ha enseñado que si no hay una interacción en el territorio entre EPS, IPS, paciente y demás servicios adicionales, es muy difícil realmente llevar a cabo una planeación integral y una posibilidad de interactuar con las personas, interactuar y generar resultados efectivos y que sean trazables. Y la pandemia nos obligó a eso, y ya veníamos arrastrando problemas muy severos en los cuales EPS que no tenían red en un territorio simplemente no tenían cómo atender pacientes. Esos problemas los tenemos, y obviamente el modelo de territorialización del sistema va a ser muy importante. Yo creo que la visión de la política de salud en el inmediato futuro tiene que ser una política que parta de lo micro, del núcleo central, que es el ciudadano, el paciente, se expande alrededor de su red de atención que lo protege, el territorio en el cual todos los agentes se mueven, y no ese modelo direccionado desde arriba que ha caracterizado el sistema de salud durante los pasados 25 o 30 años. Entonces, creo que ese es un modelo muy importante para desarrollar, y esa va a ser otra línea de futuro en el cual mantengamos esa capacidad de trabajo y de integración del sistema. Necesariamente vamos a tener que enfrentar depuración de EPS, vamos a tener que enfrentar situaciones en las cuales aquellas EPS que no funcionen, que no den los beneficios a las personas, van a tener que ser afectadas por la Superintendencia de Salud. Hemos dado demasiadas largas en esto, y es necesario que el sistema, todos los ciudadanos hay equidad en el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud, y esto solo se logra con EPS robustas, integrales y con capacidad adecuada de gestión de riesgo. Ese es un núcleo importante de lo que será seguramente la integración, la acción del Estado y las líneas, digamos, de reforma del Estado en el futuro. También tenemos que tener una aproximación importante a lo que es el hospital público. Nosotros tenemos un sistema de salud muy robusto hospitalariamente, con buenos hospitales, con muy buenos hospitales, pero efectivamente hemos dejado de abordar el hospital público en las limitaciones que tiene. Tenemos hospitales públicos muy buenos, pero también tenemos hospitales públicos burocratizados, tenemos hospitales públicos que no responden, que no le dan respuesta al paciente, tenemos hospitales públicos con problemas muy graves de gestión, y yo creo que una de las líneas de formulación inmediata y en el sistema de salud tiene que ser una política hospitalaria dirigida al hospital público en Colombia. Eso tiene que darse, y eso tenemos que todos ser conscientes de que vamos a tener que trabajar en la integración al interior de los hospitales públicos, de las redes de atención, de la viabilidad. Para poder construir un hospital público hay que pensar no solo en la necesidad puntual de un grupo de personas,
sino en la interacción de redes de atención, y eso será también un tema muy importante para poder avanzar en el inmediato futuro en lo que tiene que ver con el hospital público. Creo que también vamos a ver elementos en lo que tiene que ver con los recursos humanos. La política de recursos humanos ha tenido demasiadas normas, y demasiadas normas que nos obligan, demasiadas normas que tratan de proteger al recurso humano en salud. La pandemia nos enseñó a la sociedad la importancia de un recurso humano en salud adecuadamente remunerado, adecuadamente contratado, con incentivos para hacer su labor, con capacidad de respuesta y con un nivel de satisfacción personal y profesional o laboral suficientemente grande. Que este tema tiene que necesariamente ser un tema de política de salud de inmediato futuro, y creo que allí poder incluir temas de laboralización, incluir temas de adecuada remuneración, va a ser un asunto que tiene que tomarse necesariamente en inmediato futuro. Y yo puntualizaría, me quedan varios temas, pero puntualizaría un último punto que también creo que nos debe dejar el aprendizaje de la pandemia de COVID-19, y es el tema de la seguridad sanitaria. En Colombia, con mucho dolor hemos aprendido lo que significa ser un país con muy buen talento humano, pero claramente con algunas limitaciones en algunos temas y en algunas áreas de talento humano, pero que además somos una sociedad, un país con muy limitada capacidad tecnológica, muy limitada capacidad de responder, y somos tecnológicamente dependientes de otros países, lo cual nos confiere una vulnerabilidad altísima frente a la posibilidad de cualquier evento de pandemia, cualquier guerra, cualquier efecto que tenga efectos sociales desastrosos, como ha sido la pandemia. No tenemos posibilidad de respuesta, con muy baja capacidad de producción de medicamentos y con nula capacidad para producir vacunas, situación que ya completamos casi 20 años de haber producido la última vacuna en Colombia, y desarrollos que se perdieron. Pero también con una estructura normativa frente a eventos que dejan a la población para una nueva eventualidad en unos riesgos muy grandes. Nosotros tenemos que aprender de esta pandemia para enfrentar la próxima situación que se nos presenta. Y esto tenemos que marcarlo en un concepto global de seguridad sanitaria que involucra obviamente una seguridad farmacéutica, una seguridad jurídica, una seguridad de respuesta desde los servicios de salud, y unas flexibilidades que le permitan a los tomadores de decisión en un momento dado tomar decisiones frente a una pandemia. Nosotros tuvimos que estructurar toda la ejecución de acciones de salud en la pandemia en un único artículo que escribimos hace 4 años en la ley del plan de desarrollo. Gracias a Dios tuvimos ese artículo, si no, no hubiéramos tenido un marco para la intervención nacional y las acciones nacionales que pudimos ejecutar. Pero evidentemente esto nos tiene que llevar hacia una mejoría sustancial de las capacidades para poder atender cualquier eventualidad. Yo diría que esos son los puntos, digamos, esenciales en los cuales, desde mi óptica y mi punto de vista, pensaría que podemos incidir en el futuro inmediato en la política de salud, pero frente a cómo incidiremos en el desarrollo del país, yo creo que hay elementos importantes. Debemos incidir en la garantía del derecho a la salud. Creo que el desarrollo de la ley estatutaria de la salud que se formuló en julio de 2015 debe tener a partir de estos elementos unas líneas de desarrollo sólidas que permitan garantizar y hacer objetivo este derecho a la salud. También en la mejoría del acceso a los servicios de salud, en mejores resultados de salud y una mayor esperanza de vida, pero como
medio también en una intersectorialidad que permita la afectación de los determinantes de la salud, de las acciones preventivas, de la acción que se debe hacer para que los riesgos se reduzcan. La pandemia creo que le enseñó a los demás sectores de la economía, de la sociedad colombiana, lo importante que es el sector salud y lo relevante que es tener un sector salud sólido. De manera que este aprendizaje de esta sociedad debemos capitalizarnos hacia proyectar unas políticas de salud que realmente permitan fortalecer y robustecer un sistema de salud como el que necesitamos y requerimos los colombianos.